Hubo un tiempo cuando nació Vox y subió como la espuma que grupos importantes de empresarios españoles apostaban cuándo Vox adelantaría al PP y daban por hecho que Vox sería el partido hegemónico de la derecha. Llegaron a 52 diputados. Después comenzaron las crisis permanentes, salidas de gente en varias autonomías españolas. Quizá la salida más sonada fue la de Iván Espinosa de los Monteros. Quizá la salida más dura, más violenta fue la de Macarena Olona, que se sintió muy maltratada. Pero hete aquí, que llega Alvise y saca 800.000 votos. La sala de máquinas y la sala de mando de Vox está nerviosa y los nervios aumentan. Hoy explicamos en parte por qué. Vamos allá. Bienvenidos al nuevo episodio. La tesis que defiende el episodio de hoy de Política, Filosofía y Economía es que la irrupción de Alvise en el mapa político español ha incrementado de una forma muy notable el nivel de tensión en la sala de máquinas o en el cuadro de mandos o en la sala de mandos de Vox. Y vamos a justificar nuestra afirmación con dos hechos fundamentalmente y un análisis racional que haremos en torno a esos dos hechos. Os recuerdo, perdonadme que insista, que este canal intenta en todo momento basarse solamente en hechos irrefutables, en datos objetivos, y a partir de ahí elaboramos un análisis racional. Por supuesto, se puede discrepar, se puede analizar racionalmente de otra manera, pero lo que no se debe es prescindir de los datos o de los hechos, o negarlos, o inventarse hechos o datos ficticios. Vamos allá. Como introducción, recordaros, yo creo que nadie, o casi nadie, necesita que le expliquemos quién es Alvise, aunque era muy desconocido hasta hace pocos meses. Es un joven comunicador, yo le llamaría, español, que ha estudiado su carrera universitaria fuera de España, en Inglaterra, por tanto habla inglés perfectamente, y que tiene una clara vocación, yo diría, por la actividad política y por la comunicación. Independientemente de lo que él diga, lo que hace es eso. Acordaros del dicho evangélico, fijaros en lo que hace la gente y no en lo que dice, ¿no? En la frase creo que era, por sus obras les conoceréis. Bueno, pues las obras de Alvise, si os molestáis en rascar y en investigar un poco, están ahí, a la vista de todo el mundo. Lo que también es claro es que ha conseguido un apoyo muy fuerte, 800.000 votos la primera vez que se presenta en unas europeas, son muchos votos, 3 eurodiputados. Lo que también está claro es que está generando filias, muchos seguidores. De hecho, parece ser que la intención de votos, si se repitieran las elecciones ahora, sería algo superior. Alvise puede estar en torno al 1.200.000 votos. Le dan algunos demoscópicos. Es decir, que todavía no ha tocado el techo. Eso también es un hecho que podéis comprobar con distintos estudios demoscópicos. Y también es un hecho que se está generando enemigos. Lo curioso es que estos enemigos aumentan y donde están más activos es ahora en el espacio político que podríamos denominar la derecha de la derecha o la ultraderecha o la extrema derecha, sin ser peyorativos. Y aquí de nuevo hay que fijarse en las obras de la gente, no en lo que digan, porque acordaros que inicialmente Vox dio la bienvenida a Alvise, hubo eurodiputados como Buxadé que dijo que le parecía muy bien, etc. Todo esto es el lenguaje que un amigo mío llama el lenguaje politiqués, es decir, el lenguaje que hablan los políticos, que es muy diferente del lenguaje normal que empleamos los españoles de a pie de la calle. Es decir, un político muchas veces dice lo contrario de lo que piensa y está constantemente buscando el efecto en primera, segunda, tercera derivada de sus palabras. Por tanto, no os podéis fiar de las palabras, fiaros de los hechos. Y los hechos son que Alvise continúa atacando y denunciando temas de mucha gente, pero entre otros de Vox. Y ha denunciado que varios dirigentes de Vox cobran sobresueldos. Y ha abierto las cuentas de lo que cobra un europarlamentario. Porque claro, él ahora es europarlamentario, por lo tanto él tiene acceso a toda la información que puede tener Buxadé o Germán Terç o los otros parlamentarios de Vox. Y claro, esto empieza a poner nervioso a gente de Vox. Siguiente punto, interesante para analizar. Alvise, visto desde la izquierda o desde los que gobiernan ahora en España, yo creo que se les puede llamar izquierda, junto con la extrema izquierda, que sería Sumar, el antiguo Partido Comunista y otros,
aunque también hay partidos de derecha, como los del PNV o los de Junts, pero esos son separatistas o soberanistas. Es decir, pero bueno, la coalición que está en el gobierno, en principio, debería ver a Alvise como un competidor. Y la mejor manera de cargarte a alguien es primero ignorándole, que es lo que están haciendo, y si no puedes ignorarle del todo, porque ha sacado 800.000 votos y por tanto 3 eurodiputados, pues es incluso insultarle o calumniarle. Entonces, ¿cómo le llaman a Alvise? Todos sus enemigos de esa esfera le llaman agitador, ultra y propagador de bulos. Hombre, que sea agitador no nos parece ni bien ni mal, ¿no? James Bond pedía las bebidas agitadas, ¿no? O revueltas. Es decir, agitador es un tema subjetivo. Alvise lo que es un comunicador. ¿Que genera agitación? Pues seguramente en muchos entornos. ¿Eso es bueno o malo? Pues depende de lo que ocurra con esa agitación. A veces la agitación puede ser positiva, a veces puede ser negativa. En sí no es ni buena ni mala, es como la tensión. Exceso de tensión malo, ausencia de tensión mal. Lo mismo con la agitación. Le llaman agitador ultra. Esto ya de ultra empieza a ser, en este caso, poco claro, porque ultra comparado ¿con quién? A esto habría que matizar. ¿Ultraderecha está más allá a la derecha? Bueno, en algunos temas está más allá de la derecha del PP, sin duda. Pero en otros está mucho más a la izquierda. Por ejemplo, en el papel de la monarquía. No, en este canal no defendemos a Alvise. De hecho, no le conocemos todavía. Por tanto, cuando no conocemos los hechos, en este caso a la persona, no podemos emitir un juicio de valor. Cuando lo hagamos, si llegamos a ese momento, lo haremos. Mientras tanto, valoramos los hechos y los datos que tenemos. Y a partir de aquí, la tesis del canal. El ataque tremendo a Vox. ¿Qué está ocurriendo? Vox, por un lado, hechos, ha pasado de 52 diputados a 33. Es decir, está en una curva descendente. A partir de aquí, los muy forofos pueden pensar que ha tocado suelo y que a partir de aquí crecerá, pero los datos demoscópicos en general nos hacen ver que Vox, si hubiera elecciones, bajaría más. ¿Por qué? Porque ha perdido a gente muy importante como Iván Espinosa Los Monteros, Rubén Manso, es decir, todo el sector que podríamos llamar moderado de Vox. Esos ya no le van a votar. Porque tiene bastantes bajas entre sus filas. Acordaos, el médico Stegman, que defendía que había que vacunarse, pues ya se ha ido y ha acusado a Vox de algo así como neofalangista. Tiene casos de corrupción en Baleares. Le han acusado, parece ser que con pruebas a Garriga, de cobrar sobresueldos del Parlamento catalán. El Parlamento catalán está investigando. Y ahora vamos conociendo más cosas. Y conocemos pues, que eurodiputados como Buxadé, aparte de esos sueldos brutales que tienen como eurodiputados, que sepáis que un eurodiputado neto, lo que le queda al final de año, si incluye las dietas y todos los pagos, etcétera, ayudas que tiene, es más que lo que cobraría un españolito bruto de medio millón de euros, porque le quedan más de 200.000 netos a los eurodiputados de Vox, metiéndole todas las ayudas. Esto empieza a salir, salen los sobresueldos de algunos de ellos, y esto molesta en Vox. Pues que el último dato que ha salido, que todavía que sepamos Alvise no lo ha reflejado en su canal de Telegram, es que Vox, al parecer, tiene una deuda abierta pendiente, por lo menos a 31 de diciembre la tenía pendiente, con un banco por 9,2 millones de euros. Ya sabíamos antes, denunciado por Macarena Olona con datos y con luz y taquígrafo, y nunca desmentido por Vox, que Vox había desviado más de 11 millones de euros desde el partido a Disenso, que es su fundación. Y ya desde Disenso utiliza ese dinero como Disenso quiera. Y nunca Disenso ha dado cuentas detalladas de qué ha hecho con esos 11 millones como mínimo. Ese formulario donde estaría el detalle de las cuentas se llama el 347 y Vox no tiene obligación de presentarlo, podría hacerlo, pero no lo ha hecho. Por tanto, la gente no sabemos qué ha hecho Disenso con esos millones. Sí sabemos que todas las campañas de comunicación de Vox y todas las campañas de formación, es decir, toda la gestión interna del día a día de Vox pasa por una agencia y unas satélites de esa agencia que se llama Tizona, que es propiedad 50% de Gabriel Ariza y 50% de Kiko Méndez Monasterio. Gabriel Ariza es uno de los hijos de Julio Ariza. Julio Ariza era el dueño de Intereconomía, empresa que quebró, que debe decenas de millones al fisco y por tanto él no puede tener nada a su nombre, aunque está en el Toro Televisión, que todo el mundo sabe que es el jefe, pero nominalmente pues habrá unos testaferros o estará en nombre de sus hijos o de terceros interpuestos. Bien. Que digamos esto aquí en este canal, que nos ven unos pocos miles, en algún caso ha llegado a 170.000, pero cuando hablamos de Felipe o de la corrupción de los socialistas en el Caribe, bien. Pero claro, que lo diga Alvise, que le siguen 700.000 personas en Telegram cada día, hace mucho daño. Y por tanto Vox tiene que reaccionar. El problema es que va a cometer errores, y ya los ha empezado a cometer.
El primero es que actúa como los medios o pseudomedios, que diría Sánchez, de la izquierda y comienza a decir cosas que es probable que no sean ciertas, como por ejemplo que Alvise tenía dinero en una especie de chiringuito financiero. Poco dinero, según parece ser, incluso la acusación, pero es que Alvise ya lo ha negado. Entonces, ¿a qué viene que desde el Toro TV, el becerro de oro, como le llama Macarena Olona, se acuse a Alvise de algo tan irrelevante que además él ya ha negado? Pues viene porque tienen que atacarle a Alvise y es una forma de defenderse de los ataques de Alvise acusando a Vox de cobrar sobresueldos a pesar de tener ya unos sueldos oficiales muy altos. Y aquí no nos paramos en estos chascarrillos que podríamos llamar, profundizamos y llegamos a lo más importante. Lo más importante, el hecho es que Vox ha cambiado de grupo en Europa. Se ha ido del grupo comandado por Meloni, que se llamaba Conservadores y Reformistas Europeos, ECR, sus siglas en inglés, y se ha ido más a la derecha a un grupo nuevo que lidera Orbán, llamado Patriotas de Europa. En este grupo está Le Pen. Y aquí ya hemos denunciado la gran contradicción de Vox. Vox, un partido que se proclama defensor de la vida a ultranza desde el primer momento de la concepción, se traen a Le Pen a Madrid a un mitin, le hacen hablar en el atril, y Le Pen ha votado porque el aborto sea un derecho constitucional en Francia. ¿Hasta dónde puede llegar la violencia mental de estos personajes de Vox? ¿Acaso los embriones, fetos franceses pueden ser matados y tener derecho al aborto allí y en España no les afecta? La hipocresía es impresionante y la capacidad del ser humano de engañarse a sí mismo es muy poderosa. Nuestra obligación, por tanto, es investigar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se va Vox con Orbán? Y ahora descubrimos que es que tiene dinero. Al menos que sepamos 9,2 millones de euros sin devolver de un préstamo. Y Vox no ha declarado de quién es ese préstamo. Y la ley de partidos políticos le obliga a decir quiénes son esas personas que han prestado dinero y le obliga a decir a qué tipo de interés. Y esto lo hace la ley para evitar que los bancos o financieros puedan financiar a partidos políticos para conseguir beneficios ilícitos y por tanto quieren transparencia. La transparencia es la solución a casi todos los problemas, pero si no se exige, solo se pide, pues evidentemente no se consigue. Y Vox no va a decir, y ya lo ha dicho, que no va a decir quién es ese banco, y fijaros en qué argumenta eso. El tesorero de Vox, Pablo Sáez, que era un buen ejecutivo en AON. Pablo Sáez dice que no desvela quién es ese banco para no demonizarle. Fijaros el siguiente error de Vox. Ya dan por hecho que prestar dinero a Vox es ser demoníaco, o que alguien puede utilizarlo como demoníaco. Hombre, todos sabemos que los bancos prestan dinero a quien les da la gana, normalmente a quien les hace ganar dinero se lo prestan y el dinero no tiene color, se lo prestan a San Miguel y se lo prestan al diablo. Esto, los que conocemos un poquito los bancos, lo tenemos bastante claro. Por tanto, Pablo Sáez no cuela. No cuela que no digas quién es el banco para no demonizarle. No es verdad y estáis mintiendo. No decís quién es el banco, porque parece ser, no tenemos todavía las pruebas, pero Alvise yo creo que lo va a conseguir, u otros. Este banco es de la órbita de Orbán. Entonces va a ocurrir lo mismo que con Le Pen, que tenía préstamos de un banco de la órbita rusa. En el caso de Le Pen se demostró, era un banco ruso que le había prestado dinero. Orbán es un aliado de Putin, está en la esfera de Putin. Putin está intentando que Europa no sea fuerte y no esté unida. No lo estamos criticando, es lo lógico. A Putin no le interesa una Europa fuerte unida en la que no esté él, evidentemente. Son los intereses de Rusia, en este caso son contrarios a los intereses de Europa. Hasta ahí todo bien. Pero por amor de Dios, Vox, decir que estáis con Orbán y que estáis con Putin, si es que sois tan valientes. ¿Por qué es lo que estáis haciendo? Os habéis ido con Orbán y con Putin y habéis dejado a Meloni. ¿Y por qué hacéis esto? No por ideas. Porque eso estaría legitimado. Si realmente pensáis que hay que destruir Europa, que Europa no tiene que estar unida, que hay que salirse del euro, como pensaba Le Pen hace unos años, ella lo decía. Y tiene bemoles que los franceses, en este caso una mujer francesa, sea más valiente que tanta testosterona junta como a veces hay en Vox. Si queréis saliros de Europa, decirlo. Si queréis que Europa no esté unida, decirlo. Si queréis que España no esté en el euro, decirlo. Pero no digáis cosas que son imposibles. No digáis que queremos estar en Europa y no estar en Europa. Si estás en Europa y en el euro, la política monetaria la fija el Banco Central Europeo, no la fija España. Por tanto, no tienes soberanía. Por tanto, no puedes tener el 100% de soberanía. No te puedes llamar soberanista. No te puedes llamar patriota de Europa y a la vez estar con las personas que no quieren una Europa fuerte. Y lo más irónico y lo más, en mi opinión, vergonzoso del tema
es que vuestra idea de Europa, cuando rascáis y os preguntan, os refugiáis en la Europa cristiana, en los valores del humanismo cristiano, del derecho natural, de la tradición grecorromana, etc., ¿no? Todo mentira, porque estáis con Le Pen. Le Pen no tiene nada de cristiana, no tiene nada de católica. Ha votado ella ha votado, es público, para que el aborto sea un derecho constitucional en Francia. Por tanto, es evidente que una de tus socias importantísima es absolutamente contraria a tus ideas religiosas, a tu concepto de la vida. Y si ya aparcas tu concepto de la vida para negociar un tema político, ¿dónde están los límites? En ningún sitio. En ningún sitio. Y esto es el miedo que nos debe dar esta gente de Vox. Porque igual que mercadean con lo que ellos dicen que es vida humana, aquí no lo sabemos. Ellos dicen que es una vida humana. Y les da igual los embriones franceses. Mañana, si lo necesitan, mercadearán con la vida humana de adultos, de personas como tú y como yo. Y esto nos debe preocupar y mucho. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.